Por la gracia del Señor, hoy estamos reunidos aquí para alabar su nombre y para también escuchar su palabra. El Señor nos permite en este día tener el privilegio y la responsabilidad de compartir su palabra. Realmente lo hago con temor y temblor. Y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar la predicación. Señor Dios nuestro, gracias Padre Celestial, porque tú nos permites este día nuevamente estar aquí para seguir proclamando tu palabra, Señor. Lo pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando este tiempo, este momento, tanto a mí para hablar conforme a tu propósito de voluntad, Señor, a los hermanos que están presentes y las personas que nos visitan, que tú estés haciendo la obra que deseas en el corazón de ellos, Señor. Pedimos que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor, y que almas puedan ser edificadas. También si hay en medio de nosotros personas que aún no te conocen a ti como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, que arrepentidos de sus pecados puedan venir a los pies de Cristo, Señor, ser salvos en esta hora, sabiendo que hay terrible condenación para los que están sin Cristo y sin salvación, Señor. Pedimos tu guía, tu dirección en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir un pasaje del libro de los Hechos, como estuve compartiendo. Y vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos. Nos habla de la iglesia en Antioquía y el hermano Bernabé. Bernabé y la iglesia en Antioquía es mi título del mensaje. Esta iglesia, esta ciudad, se encuentra más o menos aproximadamente a 500 kilómetros de Jerusalén. Realmente ahora a 500 kilómetros en la forma que podemos viajar hoy es algo de menos de una hora si van en avión, pero en ese tiempo podían pasar días para llegar de un lugar a otro. Y vemos como el Señor en su soberanía y en su voluntad, utilizando personas que habían recibido el Evangelio en Jerusalén a través de los apóstoles, y luego de que el Señor permita que haya persecución a estos hermanos que estaban en Jerusalén y que tuvieron que salir esparcidos por distintos lugares, llegaran a través de distintas partes del imperio romano. Vamos a mirar un poquito el libro los Hechos 8, en el contexto de que nos habla en el capítulo 11, dice, en el libro de Hechos 8 dice: Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que a causa de el celo de los judíos contra él, porque era un hombre poderoso de Dios y lleno del Espíritu Santo, le mataron y comenzó la persecución. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Personas piadosas son hermanos, discípulos del Señor Jesús, que habían recibido el Evangelio, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Acá nos habla, la primera parte nos habla de Saulo. Si sabemos la historia de Saulo, es Pablo antes de su conversión. Este hombre que de alguna manera Satanás creía que estaba utilizando para destruir la obra de Dios, pero Dios en su soberanía estaba utilizando la persecución que estaba ocurriendo en la iglesia de Jerusalén para que ese evangelio que estaba aún naciente en la ciudad de Jerusalén
se vaya llevando así como era la gran misión en distintos lugares. Cuando el Señor Jesús le dejó en el 90 dice, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban muy poco cómodos en Jerusalén. Se habían armado una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, pero aún era un grupo muy nacionalista. La predicación de ellos era únicamente a los judíos y a los prosélitos, que serían extranjeros que habían adquirido se habían convertido al judaísmo. Pero mediante esta persecución, personas creyentes fueron esparcidas a través de distintas ciudades. Vamos a leer ahora el Hechos capítulo 11 a partir del versículo 19. Ahora bien, dice, habla del mismo grupo que salieron de Jerusalén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, hermanos que habían creído y se habían convertido en el Señor a través del Evangelio, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Yo había compartido hace tiempo cómo el Señor fue guiando a esa iglesia que era únicamente de judíos para que ese evangelio ya pasara más allá de Samaria. Y a través de una visión que le dio a Pedro para que vaya a hablar a la casa de Cornelio, y Pedro se negaba porque realmente ellos creían que el evangelio era para ellos, para solo el pueblo judío. Pero la salvación no era únicamente para ellos. Aún ese grupo de creyentes que nació en Jerusalén, lleno del Espíritu Santo, aún no entendía los propósitos de Dios. Pero el Señor les fue revelando. Y ahí vemos como Pedro tuvo que ir hasta la casa de Cornelio, entrar en esa casa que para ellos era inmunda, y proclamar el evangelio en esa casa. Y el Espíritu Santo vino sobre esas personas que no eran judíos y realmente fueron convertidos y pasaron a ser discípulos de Jesucristo. Eso ocurrió en Cesarea. Y realmente cuando los hermanos de Jerusalén escucharon que personas que no eran judías se comenzaron a convertir en creyentes, llamaron a dar explicaciones. Vemos en el capítulo 11 también que habíamos compartido, porque realmente para ellos es algo que no debería ser. Y ahí Pedro tuvo que explicarle cómo el Señor le guió para que realmente pueda entrar en esa casa y compartir el evangelio también a los gentiles. Y acá viste, esos hermanos judíos que salieron únicamente compartían eran personas que eran de la misma nacionalidad judía, compartían el evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, pero compartían. Pero acá vemos que pasó algo. Pero había entre ellos, en el 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, una ciudad muy grande, muy movida, pero muy hundida en el pecado. Dice, pero entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estas personas no eran apóstoles, no eran personas relevantes de la iglesia, eran personas que se habían huido de la persecución que hubo en la iglesia de Jerusalén. Pero ellos podían compartir el evangelio a través de distintas formas. Las personas que quizás le alquilaban lugar, personas que debían trabajar, ellos le compartían la palabra de Dios. Dice, hablaron también los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Qué importante es el evangelio del Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
¿Y qué es el Evangelio para nosotros? En Corintios dice, este es el Evangelio que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó de los muertos conforme a la Escritura, y se apareció a una multitud de personas. Y realmente el Evangelio es Cristo mismo, es la buena nueva de Jesucristo. Nos habla de un Dios que es santo, justo, un Dios que realmente no soporta el pecado y nos muestra nuestra situación, que cada uno de nosotros somos pecadores y estamos separados de Dios. Nacemos en pecado. Nadie puede decir nunca pequé, nunca mentí. Somos pecadores. Y la palabra dice, por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Hay un mensaje que parece malo, que las personas están separadas de Dios. ¿Cómo podés conjugar un Dios santo con hombres pecadores? Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo, dejó los cielos, dejó su gloria, se hizo hombre, y siendo hombre fue hasta la muerte y muerte de cruz, como hablan en Corintios. Pero no solo fue hasta la muerte de cruz, llevó nuestros pecados sobre él en la cruz de Calvario y resucitó triunfante y glorioso. El Evangelio tiene la parte de que debemos aceptar la obra de Cristo hecha en la cruz de Calvario, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados y confiar completamente en la obra de Cristo en la cruz. El Evangelio que predicamos. Y estas personas que habían escuchado el Evangelio no tenían mucha teología porque aún no estaba el Nuevo Testamento, pero ellos habían sabido de dónde habían salido. Quizás eran idólatras, personas que realmente, o quizás eran judíos, pero que realmente estaban equivocados en su concepción, pero habían conocido al Mesías, a Cristo, el Cristo resucitado, y depositaron su fe en él. Y acá ya no solo estaban compartiendo estas personas a los judíos, compartían a los gentiles, personas idólatras, personas que realmente no tenían nada que ver con los judíos y que con el Dios de Abraham. Y no solo eso, sino dice, él dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Cada vez que el Evangelio se predica, la mano del Señor está con cada uno de nosotros. Podamos compartir a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, en cualquier ocasión. El Señor prometió cuando dice, y yo estaré, cuando habla de la gran comisión, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y acá nos habla que la mano del Señor estaba con esas personas. Y no son personas conocidas porque decimos, ¿cómo comenzó la iglesia de Antioquía? No hay ni nombre de ellos, de esas personas que compartieron el Evangelio. Pero gran número creyó y se convirtió al Señor. Hubo un avivamiento basado en el Evangelio, pero con personas anónimas, personas que no eran relevantes a la sociedad. Dios puede usar personas que no somos relevantes para poder proclamar la palabra de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No importa el instrumento que use, porque el Evangelio tiene poder. El Evangelio en sí mismo tiene poder, porque es Cristo a través del Espíritu Santo obrando en los corazones. Y dice, pero vemos que dice, llegó la noticia de estas cosas, ha habido la iglesia que estaba en Jerusalén. Escucharon que personas gentiles comenzaron a recibir el Evangelio. Quizás no podían saber cómo organizarse porque no había un líder entre ellos. Para ellos era algo realmente, aunque tenían el informe de Pablo, de Pedro, cómo pudo predicar a los gentiles, el Señor estaba preparando los corazones para que ellos puedan aceptar lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Porque la iglesia era una iglesia en transformación, tenían que ser guiados por el Espíritu Santo, y realmente el Señor actuó poderosamente en la primera iglesia, pero el Evangelio debía expandirse para todo el mundo. Y comenzó acá en la primera iglesia gentil en Antioquía. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a un hombre, a Bernabé, que fuese a Antioquía.
No sé cómo llegó la información. 500 kilómetros en esa época era una distancia considerable, pero se ve que había formas que las personas viajaban, comerciaban. De alguna manera, la obra que el Señor estaba haciendo en esa ciudad a través de estos hermanos sin nombre llegó al oído de la iglesia de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia central donde comenzó todo el evangelio, donde Pedro predicó y realmente miles de personas llegaron a los pies de Cristo. ¿Y a quién envió? A Bernabé. Y vamos a ver quién era Bernabé. Si vamos a Hechos, capítulo 4, nos narra quién era Bernabé. Hablando de la iglesia acá nos narra una parte sobre la iglesia de Jerusalén, cómo vivían ellos. Y la multitud que habían creído, está hablando en este tramo de la iglesia de Jerusalén, era de un corazón y un alma, y ninguna decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahí está el evangelio que predican. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Y así que no habían de ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredadas o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos la primera mención de que nos habla de Bernabé. Un hombre que no nos dice desde cuándo fue creyente. Quizás cuando la primera iglesia, cuando Pedro predicó, quizás se convirtió, pero nos habla de su persona. Dice que los discípulos le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Hijo de exhortación también nos habla. Una persona que realmente era una persona llena del Espíritu Santo, que exhortaba, animaba, y nos muestra esto en la palabra de Dios. Vemos que cuando Pablo se convirtió, ese hombre que era perseguidor de la iglesia de Cristo y quiso acercarse a la iglesia de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén, por miedo, no se acercaban. Pero él tuvo la capacidad, Bernabé, de ir a hablar con Pablo y hablar con los apóstoles y presentarse, para que la iglesia de Jerusalén pudiera aceptar a ese hombre. Porque realmente los hermanos estaban muy con miedo de ese hombre. Quizás se hacía el pasar por creyente y quería destruir la iglesia, pero Bernabé tenía la sabiduría y realmente vio en Pablo que era un hombre de Dios. Y ahí vemos que Bernabé presentó al apóstol y ahí vemos como Pablo comenzó la obra en Jerusalén hasta que fue enviado a Tarso. Entonces, ese hombre que realmente es un hombre que mostraba las virtudes de un hombre de Dios, un hombre que realmente animaba, consolaba y restauraba, porque si vemos más adelante, vemos la historia de Marcos, un muchacho que acompañó en las misiones que hacían entre Bernabé y Pablo, y cuando fueron a llevar el evangelio en lugares lejanos, él abandonó la obra y volvió, y cuando tuvieron que salir después de un tiempo, Pablo y Bernabé, vemos que Pablo se opuso para llevarle devueltamente a Marcos, pero Bernabé le quería restaurar a esta persona, realmente le utilizó. Y vemos a través de la Biblia que ese hombre fue restaurado y fue
útil para la vida de Pablo. Es un hombre realmente digno de imitar. Y la iglesia conocía sus virtudes. Envió a ese hombre. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Un hombre que cuando vio la gracia. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios? Un atributo de Dios que es invisible. ¿Podemos ver el amor de Dios? Sí, podemos ver el amor de Dios a través de el amor que le llevó a su Hijo en la cruz del Calvario muriendo con nosotros. Vemos el gran amor de Dios. Y la gracia de Dios podemos ver en las personas que fueron siendo transformadas a través del poder del Evangelio. Personas que vivían en la idolatría, en la inmoralidad, y escucharon el Evangelio. Y no solo escucharon, se apropiaron del mensaje, se arrepintieron de su pecado, depositaron su fe en Jesucristo y se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Y la gracia de Dios hizo que esas vidas fueran transformadas y que fueran realmente personas que estaban completamente distintas a la cultura de esa época. Las personas que se convertían eran personas diferentes a las personas que eran comunes en esa cultura. Una cultura de inmoralidad, personas que en ese tiempo, niños que nacían y no deseaban, tiraban a las basuras. Quizás el aborto uno era algo más peligroso, pero abandonaban niños pequeños. Y esa comunidad era completamente diferente. Los matrimonios eran personas inmorales, que no respetaban, pero las personas que se convertían a Dios vivo, personas que amaban a su familia y se cuidaban, tenían realmente celo de Dios. Y ahí vemos la gracia de Dios. ¿Cómo vemos la gracia de Dios en cada iglesia que el Señor levanta? Vemos la gracia de Dios en cada familia de esta congregación. Vemos la gracia de Dios en cada actividad. Y acá podemos pasar los martes, un grupo de hermanos practicando para poder llevar a cabo la obra de la música. Podemos pasar los miércoles, hermanos, orando, intercediendo por nuestros hermanos. Podemos pasar los viernes, hermanos, deseando aprender más, y hermanos, discipulando a hermanos. Podemos ver la gracia de Dios en los sábados, un grupo de hermanos con chicos aprendiendo la palabra de Dios. Y ahí se hace evidente la gracia de Dios. Podemos ver hermanos que comparten el Evangelio en las plazas y vemos la gracia de Dios que obra en estos hermanos llevando el Evangelio. Podemos ver la gracia de Dios hoy mismo, personas reunidas acá, quizás personas que no han conocido aún el Evangelio, pero están acá y de alguna manera están escuchando la palabra de Dios. Y vemos personas que son restauradas y transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Y en esta ciudad, Bernabé, un hombre sabio, un hombre lleno del Espíritu Santo, pudo ver la gracia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios también, si vemos la gracia de Dios en cada familia, en cada hogar, podemos regocijarnos. Regocijarnos porque la obra de Dios se está haciendo en cada corazón. Y la obra de Dios tiene poder. Y acá vemos que Bernabé se regocijó, se gozó en extremo. ¿Y qué hizo? Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él tenía el don de la exhortación, de la consolación, y comenzó a exhortar a ese grupo de hermanos. Y esos hermanos que eran nuevos en la fe, reconocieron a Bernabé, un hombre judío. Quizás en esa iglesia que se estaba formando en Antioquía había judíos y gentiles de distintas nacionalidades, pero pudieron ver a Bernabé un hombre de Dios y permitieron que él sea el guía en ese momento, dice. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, fieles a las palabras de Jesucristo. ¿Por qué dice? Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser un varón bueno? La palabra dice no hay ni uno bueno.
Pero si el Señor cambia el corazón, transforma y llena su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo va perfeccionando a las personas que permiten que su Espíritu Santo nos moldee y nos transforme a la imagen de Jesucristo. Y era lleno del Espíritu Santo. Realmente debemos desear ser llenos del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme, para que realmente podamos, viendo la gloria de Dios, ser transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una iglesia realmente, un avivamiento genuino. El grupo, esas personas que comenzaron a proclamar el Evangelio, un gran número se convirtió. Luego vino Bernabé y la obra del Señor se redobló y una multitud fue agregada al Señor. La iglesia pujante. Pero vemos que Bernabé no se quedó conforme con eso. Quizás su conocimiento y su capacidad para el liderazgo, él sabía que debía necesitar ayuda. ¿Qué hizo? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Ese Saulo que era perseguidor de la iglesia, luego de este encuentro que tuvo con el Señor Jesús, pasó a ser discípulo del Señor Jesús y un fiel predicador de la palabra de Dios. Estaba en Tarso, quizás no estaba tan lejos como Jerusalén. Él buscó a esa persona que conoció, dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Buscó a Saulo como esa persona que le iba a acompañar en el ministerio de esa iglesia. Y dice, y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Vemos cómo el proceso de una iglesia y de los creyentes. Y dice, y a los discípulos se la llamó cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Cuántas veces vemos la palabra cristiano? Quizás muchos saben. La palabra del Señor nos habla 3 veces la palabra cristiano. Si vemos acá, dice, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después nos hablan en Hechos capítulo 26, cuando Agripa, luego de la predicación de la palabra del Evangelio, cuando Pablo hizo su defensa de su fe, Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Había escuchado Agripa, que era uno del linaje de los Herodes, escuchó el Evangelio y dice, por poco me persuade. Pero Pablo no podía persuadir a nadie de ser cristiano. El único, el Espíritu Santo, es el que puede persuadir a las personas a través de su palabra. Pero ese hombre llegó al límite, estuvo cerca de él, pero rechazó la verdad del Evangelio. Y luego nos habla que la palabra cristiano en Pedro, que dice, si alguno sufre como cristiano, vamos a ver un poquito de ese. Primera Pedro. Capítulo 4. Capítulo 16, 1 Pedro 4, 16, dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Acá vemos que el cristiano puede pasar dificultades. Entonces vemos cómo era la iglesia de Antioquía. Una iglesia que se había recibido el Evangelio, personas que pasaron de muerte a vida,
que personas que habían sido quizás lo peor de la sociedad, pero habían conocido al Señor, y cuando llegó Bernabé, fueron enseñadas. Y realmente las claves de un cristiano, ¿qué es? Un cristiano es una persona que ha recibido a Cristo, arrepentido de sus pecados como Señor y Salvador de su vida. Hoy la sociedad actual llama cristiano a cualquier persona humana. Hoy el mundo occidental se llama cristiano. Pero acá dice, los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos. Y ser discípulo de Cristo es seguidor de Cristo, de su enseñanza, haber recibido una vida nueva en Cristo. Personas que habían escuchado el Evangelio. Esas personas también estaban dispuestos a aprender más de la palabra de Dios. Personas que permanecían unidas en el Evangelio. Y habían encontrado en Bernabé las personas las cuales podían crecer. Porque vemos que Bernabé le exhortaba y ellas estaban dispuestas. Cada cristiano hoy en día, si dice que puede vivir fuera de la comunión, tenemos que dudar que es cristiano. Un cristiano desea aprender más de Dios, desea aprender más de su palabra. Podemos pasar por tiempos de desánimo, pero la marca de un cristiano es que se convirtió, que es un seguidor de Cristo, es el deseo de aprender más de Cristo. Hoy nos cantaban la cena del Señor y dice, oh dime más de Jesucristo. El tema vuelve a repetir. Y realmente el deseo de cada persona que ha conocido al Señor, que se dio cuenta de dónde iba su vida, estaba en perdición, iba rumbo al infierno eterno y su vida misma iba en decadencia, pero en ese momento tuvo un encuentro con Cristo y conoció al verdadero Cristo. El deseo de cada alma debe ser cada día más Jesucristo. Y más Jesucristo podemos encontrar en su palabra. Y acá vemos hermanos que le enseñaban el Evangelio y permanecían unidos. Y también otra virtud de la iglesia era se congregar ahí todo un año y enseñaron a mucha gente. Mucha gente que eran los cristianos que estaban ahí fueron aprendiendo de Bernabé y Saulo, que Pablo sería después que fue cambiado su nombre. Qué grandiosa es esa iglesia, pequeña iglesia que fue en crecimiento y tuvo la ventaja de venir y ser enviado por estos hermanos que fueron Bernabé y Saulo. Un año con ellos, exhortando, enseñando, proclamando la verdad y más personas añadiéndose a la iglesia. Y las personas de afuera veían el cambio que había en su vida. Y decían, esto parece pequeño Cristo, porque Cristo era para ellos burla para las personas, para el judío y para el cristiano era burla. Y esto parece pequeños Cristos, le llamaban cristianos como burla. Pero ese nombre cristiano, realmente los cristianos que habían conocido se sintieron identificados con ese nombre. Cristiano, seguidor de Cristo. Ellos realmente eran personas que mostraban a través de sus vidas la transformación y la gente les reconocía ese cambio. Y vemos que había más virtudes en esa iglesia. En aquellos días unos profetas, dice acá en el 27, descendieron de Jerusalén a Antioquía. En ese tiempo estaba vigente el don de profeta. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo, el Espíritu, que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió. Un profeta de Dios habla de parte de Dios y se cumple. ¿Cuántos profetas hoy tenemos en muchas partes? Hablando vanidades, hablando cosas que no son de Dios y no se cumplen y siguen profetizando. Pero estas personas eran profetas reales que hablaban de parte de Dios. ¿Y qué dice acá? Lo cual sucedió en tiempo de Claudio, uno de los emperadores de Roma. ¿Sí? Entonces los discípulos, cada uno, el 29, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro
a los hermanos que habitaban en Judea. Vemos que ese espíritu de generosidad que tenía Bernabé cuando la iglesia primitiva en Jerusalén estaba en su apogeo y él vendió su propiedad y dio para los hermanos, para las necesidades de la iglesia, se había expandido a esa iglesia. Dice, vieron la necesidad que había la iglesia madre que era en Jerusalén. ¿Qué hicieron? Cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, o sería donde está Jerusalén. Lo cual hicieron efecto enviándolo a los ancianos por Bernabé y Saulo. Qué precioso ver el crecimiento de esta iglesia. Hermanos que habían conocido el Evangelio, que depositaron su fe en Cristo, personas que se convirtieron de la tiniebla a la luz, personas que permanecían fieles reunidos en la iglesia, personas que crecían en el conocimiento y en la fe de Jesucristo, personas que amaban la palabra, personas que eran generosas, porque el Señor ama al dador alegre. Y entonces vemos que esas personas, esa iglesia, vio la necesidad de estos hermanos que estaban en Jerusalén. No dice cada uno dio un monto, cada uno conforme a lo que tenía. Y este es el método que realmente usamos como iglesia nosotros. Acá, la iglesia, cuando hay ofrenda, cada uno conforme a lo que el Señor le pone en el corazón y conforme a lo que tiene puede dar y ofrendar para la obra de Cristo. La obra del Señor necesita los recursos. Él es el Señor de la obra, pero Él también, nosotros somos parte de esa obra. ¿Cuántas personas necesitan? Hay misioneros que están necesitando para la obra del Señor y podemos ser parte de esa misión con la ofrenda que hacemos. Hoy, la ofrenda que se recauda en la iglesia, ¿cuántas cosas necesitan? ¿Cuántas cosas se hizo aquí? ¿Cuántas cosas se puede seguir haciendo a través de aportes generosos de hermanos que han sido transformados por el Evangelio y ven que todo lo que tienen es del Señor y lo poco que puede dar es que el Señor le pone en el corazón? Y acá estos hermanos fueron generosos. Vieron la necesidad de esos hermanos en Judea y enviaron esa ayuda. Y vemos que esta iglesia no solo quedó ahí, sino que pasó a ser la base de las misiones. De aquí vemos más adelante que esa iglesia comenzó a enviar misioneros para recorrer el mundo entero llevando el Evangelio de Jesucristo. Y era una iglesia que no era únicamente judía, personas multicultural, no hacía la diferencia de personas. Porque como vemos en Efesios, Dios a través de Cristo ya quitó el muro que había entre judíos y gentiles. Y hoy la iglesia es un pueblo solo. No depende de nuestra nacionalidad, si somos judíos, si somos argentinos. Hoy podemos ir a Paraguay, en Brasil, y somos hermanos con cualquiera persona que ha conocido a Cristo. Y podemos compartir lo mismo, el mismo Señor, el mismo gozo, porque somos unos en Cristo. Acá la iglesia dio un paso grandioso. Pasó de ser una iglesia judía a ser una iglesia multicultural. Una iglesia que iba a expandirse y se iba a expandir y ir hasta el último de la tierra. Nosotros somos producto de estas personas que comenzaron a proclamar el Evangelio y fueron llevándolo. Y si cada uno vemos a través de la historia las misiones y los hermanos que vinieron de Europa, quizás llevando el Evangelio acá a Argentina. Yo me acuerdo cuando era chico vivíamos en Mártir, había personas de Posadas que iban a llevar el Evangelio allá en un pueblito y había un pueblito pequeño cerca de Oberá, personas que dejaban su comodidad aquí los domingos y iban a proclamar el Evangelio. Y acá vemos que de esas familias, me acuerdo del tío Esteban que estaba más, hoy está Silvia acá, la nieta. Vemos acá también a Nancy con su familia, personas que allá del interior, sus padres conocieron el Evangelio. Nosotros, los Cabrera, muchos
Nuestros padres conocieron el Evangelio ya en pequeños pueblos que fueron proclamando, personas que quizás no tenemos ni nombre de quiénes fueron, pero el Evangelio se fue expandiendo. Y qué bueno que si hay hoy una persona que ha escuchado el Evangelio y que el Señor esté orando en su corazón para que realmente esa obra pueda comenzar en su familia. Vemos acá familias enteras que se van añadiendo a la iglesia, personas que han conocido el Evangelio comparten a sus familias, esas familias pueden escuchar y también ser transformadas por el poder de Jesucristo. Y realmente no podemos quedarnos también con el ser casi cristianos como ahorita. Podemos escuchar el Evangelio y sentirnos conmovidos, pero decir, voy a creer más adelante. Nadie te puede decir cuánto será tu último día. El Señor le dijo a ese hombre que dijo, cuando el Señor habla de una parábola de ese hombre que decía, ¿cuánto dinero tengo para...? Había acumulado mucho dinero y dijo, alma, ¿cuánto tienes para disfrutar? Y el Señor dijo, esta noche vengo a buscar tu alma. Lo que has acumulado, ¿para quién será? No sabemos cuándo el Señor viene a buscarlo. Estamos preparados para ese momento, para enfrentarnos al Señor Jesús. Si hemos depositado nuestra fe en Cristo, podemos estar tranquilos y podemos pasar la eternidad con Él. No por los méritos que hemos hecho, sino porque hemos confiado en la obra de Cristo Jesús. Y el Señor podrá decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en mucho te pondré. Pero si has rechazado y sigues rechazando el Evangelio, creyendo que es tu propia obra, que eres demasiado bueno para tener que aceptar un Salvador porque realmente te crees bueno, o eres demasiado malo para creer que el Señor te puede perdonar. Dios te sigue ofreciendo una oportunidad. Si depositas tu fe en Cristo, hoy es tiempo aceptado. Hoy es día de salvación. El Señor bendiga a tu familia.